Hola Martín, ¿cómo va? Buenas noches, gracias por recibirnos. Hola Martín. ¿Cómo va eso? Bien, muy bien, ¿Bien? muy bien. Bueno, ¿con qué expectativa, Martín, andás para este nuevo estreno de la peli? Sí, lo que pasa que sí, es un nuevo estreno de ¿Mm? alguna manera, ya la hemos pasado en La Plata, en, en algunos festivales. Es una peli que tiene ya tuvo Eh, un recorrido, ¿no? Pero bueno, digo, ir al Gomón y estar allí durante semana también tiene, bueno, como algunos costados de estreno o de reestreno, si se quiere, ¿no? sí, en sí para la industria sería como el estreno, Claro. porque no cuentan las exhibiciones que se han hecho en los diferentes festivales, sino los estrenos comerciales. Ujú. Ah, La claro. película cuando se estrena los jueves, ¿no? Así que esto sería como el estreno comercial de la peli, que es extraño para mí porque eh, esta es mi tercera película, mi tercer largometraje, y nunca había estrenado comercialmente. Yo hago películas chiquitas, muy Ujú. modestas, autogestionadas, casi no trabajo con el Inca, eh, así que para mí es como una novedad, más Ujú. allá de que hace más de 20 años que me dedico a esto, estrenar en el Inca, o mejor dicho en la Sala Gomón, que pertenece al Inca, Sí. para mí es algo extraño y bueno, que lo celebro, lógicamente, ¿no? Claro, claro, claro. Pero es algo nuevo, Ujú. algo completamente novedoso. Ujú. Y te da la posibilidad, Martín, de llegar con esta peli a otros públicos también, ¿no? Sí, sí, además es un cine que yo frecuento mucho, Ujú. el cine Gomón tiene, bueno, es un cine histórico de Buenos Aires, hace un par de años fue remozado, la verdad es una belleza, para el que no lo conoce, la verdad que se lo recomiendo porque tiene tres salas bellísimas, una que se llama Leonardo Fabio, que es la sala 1, la sala 2 María Luisa Bember y la 3 Fernando Birri, que es ahí donde se va a dar Proyecto Higuera el jueves a las 6:30, ¿no? Ujú. Eh, y ya te digo, es un cine muy bonito, uno de los cines más bonitos seguramente que debe haber en Argentina, y es un placer estar ahí, Ujú. realmente. La comodidad del lugar, cómo se escucha, la pantalla, eh, frecuento el lugar cada vez que tengo la posibilidad de ir a Buenos Aires. De hecho, tuve que ir a llevar la película la semana pasada, el miércoles pasado, Ujú. tuve que ir a llevar un DCP porque también me pidieron un formato que la película no tenía, o sea, es un archivo mucho más pesado, que no tiene casi compresión, entonces la película se ve mucho mejor de lo que se vio en los festivales y acá en La Plata. Y bueno, me fui temprano, un poco con la excusa de llevar la película, y me quedé yo, además de realizador, soy Ujú. cinéfilo, así que me quedé mirando tres películas. Me lo tomé como si hubiese sido un festival y empecé a las 3 de la tarde a mirar una, miré otra, entregué el disco Ujú. con la película, después vino mi hermana, me acompañó a ver otra película más y ahí nos fuimos a buscar a mi hermana que venía de México, de un viaje que había hecho más o menos a mediados de marzo. Ujú. Pero, pero sí, 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 estoy contento que Qué se bueno. dé, Ujú. porque ya te digo, si bien a mí nunca me quitó el sueño Buenos Aires, Ujú. eh, me considero como un realizador netamente local, eh, pero bueno, tiene estrenar en ese lugar en particular, tiene Tiene. una, qué sé yo, una mítica, una Ujú. cosa ahí, una mística, Claro. digo, ¿no? No quería utilizar esa palabra porque yo soy tripero, pero, Bueno, hay que pero sí, reapropiarse también de la mística. tiene una mística ese Hay lugar, que sí, sin reapropiarse lugar a un dudas. poco de la mística también. Si no, Así y que, en esa sala también pensaba, ¿no? En la sala Fernando Birri, que también este, ha trabajado la figura del Che, este cineasta, director y actor santafesino, que bueno, es conocido como el padre del llamado nuevo cine latinoamericano, ¿no? También tiene toda una sensación ahí interesante. Fernando Birri, la sala, la figura del Che, esta propuesta cinematográfica que vos llevás hasta allí. sí, Birri es un faro Ujú. para todo cineasta que tenga como, qué sé yo, como la guía,
la búsqueda de la realidad, digamos, en las obras, o lo social, lo político. Bueno, Bierri es el fundador de una de las escuelas más antiguas de Argentina y de América Latina, como fue la Escuela Documental de Santa Fe. Ha abordado también la figura del Che, ha hecho un documental bellísimo que se llama Che, muerte de la utopía, con signos de interrogación. Y después ha hecho una película también, un documental que hizo sobre el padre del Che. Claro. El padre del Che hace varios años sacó un libro, y en base a ese libro, no es específicamente como una adaptación, pero sí Bierri hace una entrevista larga, que después creo que la duración de la película no creo que tendrá una duración de una hora y piquito, nada más, y termina siendo un documental que se llama Mi hijo el Che, si no me equivoco el nombre. Sí, sí, así es. Sí. Así que sí, es una figura que siempre ha abordado Bierri, y cualquier, digamos, cineasta del nuevo cine latinoamericano, ya sea argentino o de otros lugares del continente. Claro. El Che es una figura muy que ha sido muy utilizada, muy estudiada, tal vez menos de lo que se tuvo que haber estudiado. Digo menos porque se lo ha estudiado muchas veces desde lo que han dicho otros, pero no tanto de lo que ha dicho él, del mismo, y de los lugares donde estuvo, las luchas que llevó adelante. No nos olvidemos que el Che escribió más de 3.000 páginas, así que tiene una obra amplia, claro, con teorías sobre el estado económico, digamos, de los países latinoamericanos, sobre lo que estaba sucediendo en esa época en la Unión Soviética. Ya en ese momento, en la década del 60, el Che había vaticinado que la Unión Soviética estaba retomando el camino del capitalismo, por ejemplo, lo que se vio después, 20 años después, pero ya el Che lo vislumbraba eso. Así que es una figura que, si bien para algunos sectores ha quedado un poco desdibujada o enmohecida, me parece que incluso las nuevas generaciones, la nuestra, las que vienen, parece que habría que retomarlo en muchos aspectos, no únicamente como el Che guerrillero, digamos, como el Che intelectual, el poeta, el aventurero, el idealista, el materialista también. Bueno, me parece que desde ese lugar es sumamente importante que lo recuperemos. Y hablando del Che, y decías, bueno, una figura que ha sido muchas veces retratada en la pantalla grande, ¿qué Guevara se van encontrando en este camino a la higuera Horacio y el hijo? Bueno, es una buena pregunta, porque la peli es la conjugación de dos historias que yo tenía en la cabeza, una de un padre y de un hijo que viajaban a un determinado lugar que no sabía muy bien dónde podía llegar a ser, pero sí me parecía que ese vínculo de padre e hijo tenía que ser en la vida real también el mismo. Y después la idea de retratar los últimos 5 minutos en la vida del Che. Esa a mí se me venía, lo soñaba, digamos, al Che solo en esa escuelita de la higuera, esperando su ejecución, las conversaciones que tuvo con una maestra, con soldados del ejército boliviano, con los Rangers bolivianos que lo capturaron, y se me venía qué podría pensar el Che en ese momento de soledad, de introspección, de cansancio, y apareció esta idea de conjugar esas dos historias a raíz de que yo ya había trabajado con Horacio Rafart
y me parecía que el personaje de esa película que yo me imaginaba, de un padre y un hijo que viajaban a algún lugar para volver a reconectar, tenía que ser un actor. Digo, un actor, el protagonista debía ser un actor, ¿no? De hacer ese papel y trabajar como actor. Y a raíz de eso se me abrió la posibilidad de utilizar esta segunda historia, que iba a ser un cortometraje para los 50 años de la ejecución del Che, que fue en el año 2017, que fue cuando viajamos efectivamente a La Higuera. Y a raíz de haber encontrado, digamos, qué tipo de oficio llevaba adelante el protagonista de la película, es que pude introducir al Che en esta historia. Esto es como bien narrabas, digamos, al comienzo de la nota. Horacio es en la película un actor, lo es en la vida real. Viajan con su hijo, que es Sabino, también en la vida real, viajan para Rosario, y él va a interpretar una obra que la dio, precisamente. De hecho, gracias a esa obra que dio, financiamos una parte del viaje, digamos. Y fue con público esto, fue algo, de hecho lo que van a ver en la película, si bien está tomado con un plano muy cerrado, de él llevando adelante una parte de la obra, que es lo que se ve en la película, él para la peli específicamente llevó adelante esa obra durante una duración que tiene la obra esa del túnel de 1 hora y media. Así que, bueno, nos fuimos como financiando de alguna manera gracias a esas postas que fuimos haciendo en diferentes lugares. También paramos en Santiago del Estero, la obra se volvió a dar ahí, y así pudimos ir financiando la obra. O sea que la construcción del Che tiene que ver más con ese Che ya como derribado, alicaído, pero que todavía mantiene su fe, su convicción de que independientemente de que muera él, el mundo iba a lograr encaminarse en una revolución y en un mundo nuevo, ¿no? Sí, claro. Estamos conversando con Martín Bastida, le cuento a los amigos. Él es el director de esta peli que se va a estar estrenando el próximo jueves, 31 de agosto, Proyecto Higuera, en el cine Gomón. Se estará proyectando esta peli que tiene como protagonista a Horacio Rafat y a su hijo Sabino, quienes viajan de Rosario a la Higuera. ¿Cómo fue ese trabajo con Horacio? ¿Cómo es lograr formar parte de la intimidad de un viaje de un padre y un hijo, estar permanentemente con la cámara, pero tratando de no intervenir demasiado, de no molestar en esa intimidad, para que la cosa sea más fluida, imagino, ¿no? Para que esa construcción de la historia que va surgiendo a partir de las conversaciones que ellos tienen, bueno, tenga una hilación y no esté la cámara ahí molestando de alguna manera. ¿Cómo lograron traducir esa intimidad de ese viaje? Sí, bueno, yo con Horacio ya había trabajado en la película anterior, La muerte después, que hicimos en el año 2008, así que ya lo conocía de ahí, lo conocía anteriormente del grupo La Cuarta Pared, era un asiduo vedor de sus obras, así que había como una cierta confianza, había como una cierta cercanía también en cuestiones ideológicas, así que por ese lado fue muy fluida la relación y el rodaje. El tema es que no lo conocía tanto a Sabino. Claro.
y lo había visto, sí, un par de veces, nos habíamos cruzado, lo había filmado en un par de oportunidades en un cumpleaños de 15 que hice en una época, un social, pero muy raro, muy extraño, que terminé haciendo, no como los sociales que se ven habitualmente, porque además fue bastante accidentado el cumpleaños de 15, de hecho fueron policías, bueno, una cosa bastante rara que complejo, sucedió. complejo. Y Sabino era muy chiquito, ahí tenía 7, 8 años más o menos, un niño que bailaba con mucha ductilidad, pero me lo encontré ahora con 14, ya Claro. un niño demasiado grande. 14 tenía cuando filmaron la peli, que ¿en qué año filmaron la peli? Claro, 2017. Ah, 2017, o sea, ya estamos hablando de alguien que tiene más de 20. Sí. Claro. Sí, ahora está mucho más grande. Claro. Así que, sí, entonces tenía que generar como una cierta confianza con ellos, pero lo que intenté básicamente fue un viaje que lo hicimos un grupo ínfimo de personas. Estaba Horacio, estaba Sabino, estaba yo con la cámara y estaba mi compañera con la cual, mi compañera profesional con la cual vamos, con la cual siempre filmamos, que es Lucrecia Boneto, ella haciendo el sonido, y nosotros íbamos atrás y ellos adelante, en el auto. De hecho, muchas de las escenas que aparecen en la película no están ni al tanto de que están siendo filmados, por ejemplo. Bueno, pero eso es un gran mérito de ustedes, ¿no? De mantenerse, esa, como tratar de desaparecer prácticamente de ese auto. Sí, el tema era, de hecho, a veces en algunos momentos donde podíamos relajar, yo no pude relajar en todo el viaje, en los 10 días, nunca, en ningún momento. Hay varias anécdotas ahí que me cargan por cosas que hice precisamente para que no me pasara nada extraño y pudiera seguir filmando, pero bueno, sí, yo trataba en el auto trataba de desaparecer, estaba como aislado, completamente aislado. A veces ni siquiera dialogaba con ellos, era como para mí no sé, me lo tomé como un trabajo de muchísima responsabilidad. Yo sabía que tenía esa oportunidad y no tenía otra. No había posibilidad de retomas, no había posibilidad de decir, bueno, esto lo que no salió lo filmamos en el viaje de vuelta. No, para mí era el viaje de ida, era ese momento que era absolutamente mágico, porque yo me lo tomé como una especie de peregrinación. Para mí la película es eso, es una peregrinación, 50 años después, pero una peregrinación al fin, donde iba a darle mi cariño a una persona que admiro. Así como voy, qué sé yo, al cementerio de vez en cuando a ver a mi viejo, fui de esa forma a la higuera, ni más ni menos. Y me parece que de alguna forma se generó también en todos básicamente lo mismo, porque de hecho cuando llegamos, digamos, al primer lugar donde llegamos nosotros, que es a Valle Grande, antes de llegar a la higuera tenés que pasar por Valle Grande, que es donde se exhibe el cuerpo del Che al día siguiente. En ese momento los 4 nos quebramos y nos pusimos a llorar en ese lugar. Y ya te digo, no hubo retoma, no hubo nada. Lo que aparece en la película es lo que es. Digamos, no estaba muy charlado, habíamos tenido lógicamente una charla previa al viaje. Yo sabía los estados de ánimo por los cuales tenía que pasar la película, que la primera parte de la película en Argentina iba a ser como más jocosa, si se quiere, más descontracturada, pero después a medida que iba atravesando la frontera, la película, y nos íbamos adentrando en Bolivia, la película cobraba como otro matiz, otra densidad. Claro. Y esas cosas sí las teníamos conversadas, lógicamente. De hecho, en algunas oportunidades yo trataba de preguntar algo para que ellos tuvieran
conversaciones que a mí me podían llegar a servir para después em, editar la película que tenía más o menos en la cabeza, pero traté en lo posible de no intervenir demasiado, más allá de las conversaciones que habíamos tenido previas de estas que te comentaba. Claro. En el viaje traté de ser como un fantasma. Claro. De hecho, casi toda la película está elaborada con cámara en mano, o si no con monopié, o sea, no había grandes puestas de cámara. Yo ya había hecho un trabajo de pruebas de cámara previo al viaje, por dónde tenía que filmar la película, ya sabía eso, pero después en ningún momento les pedía a ellos que hicieran tal cosa específica como para que se rompa esa magia del viaje, esa liturgia que estaban teniendo ellos, esa conexión que estaban teniendo. Realmente la conexión que se da en el viaje es una conexión que después, hablando con ellos, con Horacio y con Sabino, la reconocen, como que es independientemente de la película. Ellos vivieron una situación particular que seguramente si no hubiese existido la película no lo hubiesen vivido, pero lo fundamental de todo, más allá de la película, fue el viaje. Claro. Eso fue lo más importante. Porque es también y ahí la importancia de lograr invisibilizarte con la cámara, me imagino, Martín, digo, porque es también la película de un padre y un hijo, esta, que se va retratando, y para que fluya, para que se den esas conversaciones, porque bueno, Horacio puede estar más adaptado a la cámara y a todo ese mundo, pero Sabino no, y entonces había que lograr que Sabino pueda justamente tener esa relación con el padre y pueda entablar esas conversaciones que dan cuenta de parte de sus historias, de sus costumbres, de sus problemas, de sus tensiones y demás que aparecen en esas conversas, que dan cuenta también, decía, de la historia de un padre viajando con su hijo, ¿no? Sí, Horacio me comentaba así como algo, como una infidencia después de un par de meses que filmamos, pero que lo puedo decir ahora porque lo dijo en varias presentaciones, que fortaleció la relación con el hijo. Mirá, ese viaje. Qué bueno. Algo que estaban en un momento, si se quiere, crítico, en una edad complicada, digamos, claro, los 14 años, claro, sí. Y que a raíz de eso generó como otras cosas en ellos, otro tipo de relación. Y me parece que eso es un poco lo que tienen los viajes. Yo recuerdo un viaje que hicimos con mi hermano hace muchos años, que también yo con mi hermano tenía como una relación, a veces esas relaciones que vos tenés, que son, no sé, que están un poco fortalecidas o estimuladas por tus padres, por tus viejos, pero que a veces con tu hermano no tenés la conexión que podés llegar a tener con un amigo. Sin embargo, nos fuimos de vacaciones, hicimos un viaje donde no teníamos la compañía de nadie, estábamos nosotros dos, y qué sé yo, pudimos dialogar de cosas que nunca habíamos hablado, ya muy de grandes. Y eso es lo que me parece que te posibilita el viaje, digamos. Esto de estar aislado, de no estar... incluso hay un elemento que aparece en la película permanentemente, que es el tema del celular. Y hay un momento que el celular deja ese lugar preponderante en la película, en el viaje, para pasar a ser la relación interpersonal, lo fundamental, digamos, ¿no? Y eso me parece lo más valioso de la película, y haber logrado otra cosa que yo lógicamente no me había propuesto, porque tampoco conocía la relación que tenían ellos dos, pero que hayan logrado eso, un factor que no tiene que ver específicamente con algo que me haya propuesto en la película, me parece hermoso. Es un plus que has logrado a partir de este proyecto, que bueno, tiene ahora
su reestreno o su estreno allí en la pantalla grande en el Cine Gomón. Se va a estar presentando el jueves 31. ¿Desde el jueves hasta cuándo va a estar, Martín, la peli en cartel? La peli va a estar hasta el miércoles 6. Dicen que los primeros días es muy importante, porque si vos metés mucha gente los primeros 4 días, jueves, viernes, sábado y domingo, tiene una sola función por día, a las 6:30, tenés posibilidades de tener una segunda semana. Ah, mira. Pero bueno, hay que meter en esos 4 días 600 personas para que la película tenga una segunda semana, porque se programan los lunes, así que ya tienen que tener las cifras el lunes, tienen que tener esas cifras para poder extenderlo una semana más. También hay que ver la cantidad de películas argentinas que hay. Claro. Nosotros íbamos a estrenar en octubre, pero a raíz de lo que pasó en las últimas elecciones y esta amenaza que hay contra el Inca y contra el Estado, muchos cineastas que hicieron las películas financiadas por el Inca necesitan sí o sí estrenar para poder llegar a cobrar la última cuota. Entonces, las películas que se iban a estrenar el próximo año están adelantando este año. Ah, mirá vos. Entonces me cambiaron la fecha. Yo me enteré hace una semana y media. De hecho, tenía así como muy reservado, sabía que se iba a estrenar la película, pero para octubre, la fecha era el 5 de octubre. Claro. De hecho, se cumplía un nuevo aniversario de la muerte del Che. Y un buen día me llama el distribuidor y me dice que la película tenía fecha para ahora, y que si no tomábamos esa fecha era para el próximo año, y a cruzar los dedos. Que ver si el próximo año teníamos cita, ¿no? Claro. Aprovechemos esto, lo que tenemos, me dice, que es esta fecha, con la posibilidad de que haya una segunda semana, y después, lógicamente, que la película se dé en La Plata, porque una vez que se estrena en Capital, se empieza a estrenar en los espacios Inca que están distribuidos en todo el país. O sea que en La Plata seguramente estaremos la segunda quincena de septiembre. Una semana también a las 6:30, calculo yo, en el Cine Selec. Pero eso todavía no está confirmado. No está confirmado eso, pero bueno. Bien. No está confirmado si va a ser la anteúltima semana o la última semana, pero se va a dar en La Plata nuevamente. Está muy bien, así que en principio tenemos la posibilidad de este jueves 31 hasta el miércoles 6 a las 6:30 de la tarde de encontrarnos con esta peli en el Cine Gomón, y bueno, después habrá que ver si cuando se la programa también en las salas incas de aquí de la ciudad. Martín, como siempre, un gusto conversar con vos, así que bueno, que vaya todo muy bien por allí. ¿Le vas a estar acompañando la peli en alguno de esos días? El jueves voy a ir, va a haber como una especie de premier ahí. Voy a presentar la película, voy a decir un par de cositas, y nada, después calculo que nos iremos a comer en ese lugar tan hostil, digamos, de Congreso, porque yo voy de la Plaza del Congreso, y es impresionante la cantidad, cada vez más cantidad de gente en la calle que hay. No digo hostil, no lo digo en sentido de sentirme amenazado, ni mucho menos. Digo de sentir como algo en el estómago, de una cosa injusta, la desigualdad que azota el país, la región, el mundo, ¿sí? Sí, que duele, ¿no? Y que ahí que se ve tan evidente, digamos. Entramos en un lugar a ver una película, pero la realidad está ahí, está ahí al alcance de la mano, ahí nomás. Así que bueno, los esperamos, y gracias, Martín, por la difusión. Gracias a vos, como siempre, por atendernos, y bueno, que vaya todo muy bien por allí.